Bien, seguimos en Aló Ciudadano cuando son las 6:35 de la tarde. El día de hoy estamos haciendo una pregunta, les recuerdo cuál, para que puedan participar a través de la mensajería de texto. Según su opinión, el 4 de febrero de 1992 es una fecha para conmemorar, sí o no. Hasta ahora el 60.5% de las personas que han participado dicen que no. Usted también puede participar enviando sus mensajes de texto, los estamos publicando en la pantalla. El número, les recuerdo, 262 en letras significa CNB. El costo del mensaje es 650 bolívares más básico más IVA. No olvide siempre colocar nombre y apellido para que puedan publicar sus mensajes. Y ahora sí vamos a continuar viendo este video de la cronología del 4 de febrero de 1992. Por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Vamos a hacer contacto de inmediato con nuestro compañero Edgar Ochoa Lazo. Adelante, Edgar. Gracias, Alba Cecilia Mujica. Estamos en una nueva primicia informativa de Radio Caracas Televisión del Observador, ubicados enfrente de la Brigada Blindada, exactamente a las 11:05 de la mañana, en vivo y directo, aquí en la Brigada Blindada, donde ustedes observan en las imágenes, está la sede del Comando Rebelde. Desde aquí se están impartiendo todas las instrucciones y están saliendo frecuentemente tanquetas y camiones llenas de efectivos militares a diferentes zonas de Valencia. La información que se tiene en este momento es que está bajo control de los rebeldes la ciudad de Valencia. Y oyen ustedes los aviones F-16 nuevamente sobrevolando Valencia, lo cual nos hace suponer que en cualquier momento podría producirse un ataque a estas instalaciones militares para lograr reducir a los rebeldes y, como dije antes, tratar de que la tranquilidad regrese a Valencia, amenazada en estos momentos por esta actitud de un grupo de militares que tratan de atentar contra el mejor sistema que conocemos como el sistema democrático. Aquí estamos cerca. Ahora están volando más bajo, ¿no? Observan ustedes Bastante imágenes más bajo. exclusivas. Estas son imágenes exclusivas. Imágenes exclusivas de su Radio Caracas Televisión de lo que está pasando en Valencia. Alba Cecilia, yo pienso que esta es una nueva primicia del Observador. En estos momentos han observado en la distancia lo bajo que están volando los aviones F-16, con lo cual se está produciendo una situación de angustia. Allí se ve la movilización. Se puede pensar que en un momento a otro se pueda producir un ataque a la sede de la Brigada Blindada, donde está la sede del Comando de los Rebeldes. Mírame eso, qué impresionante. Están tratando de incorporarse a este movimiento lamentable y criticable en contra del gobierno nacional. Nosotros ahora vamos de nuevo a establecer contacto con Arturo Vilar, quien se encuentra en el Palacio de Miraflores. Arturo Vilar, adelante. Muchísimas gracias. Estudio con nosotros el gobernador del Distrito Federal, Antonio Ledesma, quien se hace aquí presente también en el Palacio de Miraflores. Gobernador, la situación en Caracas y su mensaje al país tras lo acontecido en esta madrugada. Yo quiero en primer lugar agradecer en nombre del pueblo de Caracas a Venevisión. Venevisión ha dado una cátedra de democracia, que es un canal al servicio de esta institución que tanto esfuerzo y sacrificio le ha costado al pueblo venezolano. Ese pueblo que se ha restiado otra vez con la democracia, porque aquí no se trata de defender un gobierno de turno, se trata de salvaguardar un sistema que debemos profundizar, que debemos perfeccionar. Creo que la situación que se ha presentado es lamentable. Sin duda que el país vive momentos difíciles, pero la salida de la violencia nunca será la salida apropiada a los problemas de una nación. Ya muchos hombres dieron su sangre, su vida, porque tengamos en Venezuela un sistema democrático. Y es una lástima que en la madrugada de hoy se hayan perdido más vidas para poder seguir manteniendo este sistema. Bien, amigos, continuamos desde el estudio de Venevisión y estoy con Leopoldo Castillo. Rápidamente, es muy temprano para hacer los análisis, no tenemos toda la información, pero primero se trata del viejo putsch, que va dirigido hacia el sitio donde se encuentra el presidente de Miraflores y hacia la casona. Segundo, no tiene ningún respaldo popular, porque tú no viste en ningún momento gente a la calle respaldando a estos grupos. Tercero, todas las fuerzas de la República, las fuerzas, lo que se llaman las fuerzas vivas, iglesias, fuerzas económicas, sindicatos, dirigentes comunitarios, gente que llamaba al canal y que llamaba aquí, que ha estado llamando aquí, pero respaldando al gobierno. De manera que se trataba de una claque militar, utilizando uno de los procedimientos más aberrantes que pensamos que ya habíamos dejado atrás en América Latina. Por eso es la reacción mundial. Deploro profundamente esta intentona injustificable que le hace un profundo daño a la imagen democrática y de convivencia pacífica
que le ha costado tanto ganarse a nuestro país. Pero al mismo tiempo celebro la reacción unánime de la colectividad venezolana que ha manifestado su rechazo a este tipo de conducta que trate de alterar la convivencia democrática de nuestro país. Yo creo que tenemos los venezolanos que meditar mucho en relación con lo que ha pasado, que debemos considerarlo como la más seria advertencia que en los últimos años se le ha hecho a nuestra democracia. Pido que mantenga la serenidad, la tranquilidad, la calma, que trate de que las cosas puedan justamente volver a sus niveles ordinarios, pero sin olvidar que en estas épocas de riesgos y peligro, la democracia y el gobierno que la representa tienen, para decirlo con un refrán llanero, que dormir con un ojo abierto y otro cerrado. Creo que todos los venezolanos, sin excepción, estamos convencidos que lo que más nos conviene es la democracia, que es el mejor sistema, que tiene muchos errores, pero que es perfectible, que se puede enmendar dentro de sí misma. Ya la situación de Caracas está totalmente controlada y la situación del país está totalmente controlada. El señor presidente de la República ha hecho un llamado a algunos de los insurrectos, a algunos de los golpistas, para que se entregue de inmediato. Estas imágenes, repetimos, captadas de forma exclusiva por nuestros compañeros Diego Mesa y Manuel Pérez, lograron grabar enfrentamientos que, repetimos, se registran en los alrededores del aeropuerto de La Carlota. Imágenes impresionantes y, repetimos, exclusivas de lo que está ocurriendo en el aeropuerto La Carlota. Observen esto. Imagínate tú esos disparos que se están consumando. Ese joven que estaba allí era de las fuerzas leales, porque lo que vemos desde aquí es que tenía cascos y le estaban disparando desde otra parte. Fíjense usted que es una parte bastante alta de la comandancia general de... Ese edificio está dentro de La Carlota como tal, ¿no? O sea que ese disparo puede haber venido de cualquiera de los sitios, de cualquiera. Ajá, ahí está la toma de donde salió el disparo. Pudo haber salido el disparo de ese edificio de cero, según lo que estamos viendo allí en estas imágenes. Vean lo que hablábamos, los carros, mira. Cómo tienen los vidrios y abandonados. Y hay otros vehículos que están a lo largo de la autopista. Las tanquetas dentro del aeropuerto de La Carlota. Dios, ahí se escuchan algunos disparos que hacen que el camarógrafo trate de ubicar el sitio desde donde están disparando las fuerzas rebeldes a las fuerzas leales que observamos en la parte alta de la Comandancia General de Aviación. Jóvenes con cascos que están allí y que pudimos observar que cuando les dispararon tuvieron que agacharse. ¿Dónde está la antena? Esta es la de uno, pero que no pareciera que se iba acá, Castillo. Vemos imágenes lamentables definitivamente como esta, pero que es nuestro deber como noticiario objetivo que somos, que nos hemos caracterizado por muchísimos años, observar, entregárselas a ustedes para que ustedes puedan tener una visión real de los hechos que están aconteciendo en nuestra capital. Esto fue más o menos a las 11 de la mañana. Muchos han sido los heridos que han ingresado a los diferentes hospitales de nuestro país, entre ellos el Domingo Luciano, en el cual nos encontramos en estos momentos y el cual ha sido declarado en emergencia por la propia directora del hospital, la doctora Lisbeth Carreño. Hemos recibido 15 heridos, que ya muchos de ellos fueron operados, otros ingresaron a la observación y algunos ya están siendo llevados a los sitios de hospitalización. Ahora, lo que estamos ahorita es manejando la situación para que nos quede sitio, vamos a decirte, camas para los ingresos que se vayan realizando y las operaciones que ya se están realizando, pues en la parte de emergencia, y poderlos ubicar. Entonces, lo que necesitamos es ayuda de todos y yo creo que Venezuela cuenta con todos nosotros y nos van a dar toda la ayuda. O sea, vamos a necesitar ambulancias para poder, los pacientes que están de alta, que puedan trasladarse a sus casas y poder permanecer una cama vacía que nos va a ayudar para meter los pacientes que lleguen heridos, pues. Sin embargo, no se puede hablar de que haya crisis en estos momentos.
Bueno, el hospital está en emergencia prácticamente. Hasta ahora tenemos material, tenemos el personal médico, aquí lo podrán ver, están todos acompañándonos, esperando, bueno, darnos todos la mano. Crisis tenemos, pero vamos a solventar la situación. Asimismo, los directores de este hospital esperan que tanto médicos como enfermeras, así como los camilleros, acudan de inmediato a este centro hospitalario, ya que la situación definitivamente es de emergencia y no sabemos si se pueda agravar en las próximas horas. Yo quiero informarle que solamente queda un reducto en la brigada blindada de Valencia, donde estamos actualmente en conversaciones, están por el teléfono, y el regimiento de paracaidistas, que también es otro reducto, y lo que queremos es aprovechar la facilidad de los medios de comunicación social para que el comandante Chávez les dé un mensaje a estos compatriotas que están en esa condición para evitar males peores. Les agradezco, no va a haber preguntas, él va a enviar un mensaje y luego se retirará. Primero que nada, quiero dar buenos días a todo el pueblo de Venezuela. Y este mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el regimiento de paracaidistas Aragua y en la brigada blindada de Valencia. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y depongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario, les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Muchas gracias. Y 51 minutos de la tarde, continuamos en este programa especial de Aló Ciudadano y queremos recordarles también que está la página web de globovisión.com, en donde pueden ampliar algunas informaciones que han sido noticia durante el día de hoy domingo. Por ahora vamos a continuar viendo en Aló Ciudadano esta cronología del 4 de febrero de 1992. Por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. De ministro de la Defensa, cumplo con informarle al país lo siguiente. En la madrugada de hoy, un grupo de unidades de las guarniciones de Caracas, Maracay, Valencia y Maracay se sublevaron en contra del gobierno legítimamente constituido, tratando de tomar por sorpresa la residencia presidencial de la Casona y el Palacio de Miraflores, con la finalidad de eliminar físicamente al señor presidente de la República. En este momento, las unidades leales al gobierno constitucional controlan totalmente la situación en el país, en donde comienza a reinar de nuevo la tranquilidad y la paz. Le hago un llamado al pueblo venezolano a mantener el orden y la confianza en el sistema democrático, en la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y en las autoridades legítimamente constituidas. Me encuentro totalmente a la orden para responder las preguntas que ustedes consideren.
si no podremos hablar. Bien. En este momento no tengo todavía un exacto número de las bajas. Lamentablemente tengo que informarle al país que ha habido un número de bajas como consecuencia de los combates que han tenido las Fuerzas Armadas durante esta noche. En este momento, en todas las guarniciones del país existe absoluta normalidad. Todas las unidades que se encontraban sublevadas han sido recuperadas por las fuerzas leales al gobierno constitucional, y en este momento la última unidad sublevada, el cuartel Libertador, el grupo Monagas y el grupo Freite, se acaba de rendir a las fuerzas leales al gobierno constitucional. No puedo en este momento decir con absoluta claridad los nombres de los oficiales involucrados en este intento conspirativo. Solamente puedo afirmar que en el inicio de las investigaciones han aparecido señalados los tenientes coronel Hugo Rafael Chávez Frías, Jesús Miguel Ortiz Contreras, Francisco Arias Cárdenas y Francisco Urdaneta Rivas. ¿Hay alguna medida que van a tomar contra ellos, ministro? ¿Hay algún civil involucrado? En este momento no existe ningún civil involucrado, pero claro está, se tienen que continuar las investigaciones para llegar a una conclusión. En este momento no hay ningún detenido que no sea militar. ¿Cuáles son las motivaciones en el orden político para asesinar al presidente? Bueno, no tengo el conocimiento de cuáles fueron las razones de este intento golpista. Quiero aclarar que sin duda todo aquel personal militar que aparezca involucrado en estos hechos será sometido a los tribunales militares, en donde se les impondrá el peso de la ley. El tiempo que se requiera para que la normalidad ciudadana regrese al país. ¿En qué horario funcionará el toque de queda? No se ha establecido en este momento toque de queda. Oficiales de alta jerarquía, generales metidos en... No existe ninguna sospecha sobre que se encuentren comprometidos en el dicho alzamiento oficiales de más alta jerarquía que los nombrados. No falló el sistema de inteligencia, ya que a tiempo tuvimos la información y logramos tomar las medidas para resguardar la vida del presidente. Sin duda fue un movimiento conspirativo que tuvo alguna magnitud, pero a tiempo logramos informarle al señor presidente y preservarle la vida, como ustedes dice que el presidente tenía poca seguridad a su alrededor. En realidad no tenía poca seguridad, tenía la seguridad normal que el señor presidente tiene siempre. Lo que ocurre fue que hacia el Palacio de Miraflores desfilaron unidades blindadas y atacaron el Palacio Presidencial. No creo, es sin duda un lamentable momento para las Fuerzas Armadas, que en verdad nos causa una gran preocupación y tiene que conducir tanto a las Fuerzas Armadas como al país a una profunda meditación. Pero ¿cómo se pudo desplazar tantas unidades blindadas y tanto movimiento como el que los organismos de inteligencia del Estado lo detectaran, por lo menos los de las Fuerzas Armadas? En la noche de ayer, antes de que el señor presidente de la República llegara al país, ya teníamos información de que había alguna situación anormal en distintas guarniciones. Se tomaron las medidas de protección al señor presidente y esa es la razón por la cual salió a tiempo de la casona antes que ésta fuera atacada y se dirigió al Palacio Presidencial. Lo que ocurrió es que aquí el Palacio Presidencial fue atacado por una unidad blindada de una mayor capacidad de fuego que la que normalmente protege al Palacio Presidencial. De todas maneras, como ustedes han visto, las tropas de la Guardia de Honor se batieron valientemente en resguardo de la seguridad del señor presidente, igual su cuerpo de decanes, habiendo logrado salvaguardar su vida y logrando que él saliera del Palacio de Miraflores a dirigirse al país como lo realizó. En este momento no quiero dar números porque no los tengo claramente. Quiero también aclarar que el señor ministro de la Defensa, mi persona, estuvo desde el mismo momento dirigiendo las operaciones desde mi despacho en el Ministerio de la Defensa
y con el apoyo de todo el alto mando logramos controlar la situación. Ministro, ¿qué le espera a estos militares que se voltearon en contra de sus propios compañeros y que violando la ley militar y la Constitución Nacional? ¿Qué les espera? Bueno, sin duda le corresponde un juicio militar en donde las sanciones que les corresponderá serán sumamente elevadas. ¿Los soldados que se limitaron a cumplir con órdenes con instrucciones superiores? Bueno, la situación de los soldados tendrá que ser analizada por los jueces, pero no hay duda que la mayoría de los soldados fueron conducidos a esta situación sin una información clara de lo que estaban haciendo. ¿Cuál sería la pena máxima que se les podría aplicar? Bueno, en realidad en este momento no recuerdo cuánto es la pena máxima por rebelión militar, pero creo que llega hasta 25 ¿Pueden años. sentir los venezolanos ahora que la democracia está segura? Bueno, yo pienso que lo que debe hacer el pueblo venezolano y su dirigencia es, igual que la dirigencia de las Fuerzas Armadas, es hacer una profunda reflexión de las causas por las cuales se originaron todos estos hechos. Es difícil analizarlo, pero no hay duda que el país ha estado viviendo en el transcurrir del tiempo una profunda crisis que ha sido esto una de las demostraciones de su gravedad. ¿El decreto con Colombia tendría alguna incidencia en este caso? En verdad, en las conversaciones que yo tuve con los diferentes dirigentes del movimiento a objeto de que se rindieran, ninguno de ellos me hizo ese tipo de planteamiento. ¿Qué planteamiento le hicieron, ministro? Bueno, en verdad me hicieron planteamientos de otro orden, fundamentalmente de que no se sentían realmente satisfechos en la forma en que estaba transcurriendo la historia venezolana. ¿Qué porcentaje de las Fuerzas Armadas se sublevó contra las instituciones? No se puede hablar de porcentaje, sencillamente un número de unidades importante. Un número de unidades importante, pero la mayoría de las Fuerzas Armadas respondieron claramente a sus comandos, legítimamente constituidos, y como ustedes se han dado cuenta, con una eficiencia suficiente, hemos logrado controlar la situación. Idania, ¿pudieras hablar con Idania? Yo no creo que son las denuncias de corrupción que siempre han sido bien recibidas en las Fuerzas Armadas. Por el contrario, sí creo que una campaña que se ha venido haciendo, no solo contra la autoridad militar, sino contra las diferentes autoridades en el país, ha sido una de las causas que ha generado este tipo de... ¿Ellos lo confesaron aquí? ¿A quién responsabiliza usted por esta campaña? Yo no quiero responsabilizar a nadie, yo solamente le hago al país un llamado a la reflexión. Aquí tenemos el decreto presidencial, Paredes, para que lo muestres aquí, que, lo repito, en ejercicio de la atribución que le confiere el ordinal sexto del artículo 190 de la Constitución, establecido en los artículos 241 y 242 de Yusden en Consejo de Ministros, considero que en la madrugada de hoy se produjo una intentona golpista con el propósito de quebrantar el Estado de Derecho y subvertir el orden constitucional de la República, considerando que la intentona criminal pretendía asesinar al presidente de la República y comandante jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales, atentando así contra las conquistas del pueblo venezolano a lo largo de más de 3 décadas de plena vigencia del régimen democrático, considerando que es deber irrenunciable del Ejecutivo Nacional preservar el sistema democrático y garantizar el normal desenvolvimiento de la vida institucional del país, decreta el artículo primero la suspensión en todo el territorio nacional de las garantías de los artículos 60, ordinales primero, segundo, sexto y décimo, 62, 64, 66, 71, 92 y 115 de la Constitución. Sométase esto a las cámaras legislativas en sesión conjunta, cosa que va a suceder en un momento, y dice los ministros del despacho quedan encargados de la ejecución del decreto. Siete y 8 minutos de la noche, nosotros continuamos acá en Aló Ciudadano. Hoy, por ser domingo, Aló Ciudadano siempre concluía a las 7 de la noche, pero tomando en cuenta la larga transmisión en cadena nacional por radio y televisión del desfile cívico-militar en conmemoración del 4 de febrero y algunas modificaciones en nuestra programación, vamos a continuar acompañándolos en este programa especial que estamos transmitiendo el día de hoy. Para eso vamos a continuar viendo cronología del 4 de febrero de 1992. Por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Tenemos contacto
contacto con nuestro corresponsal en el estado, Zulia, que nos tiene otra entrevista con el gobernador de la entidad, Osvaldo Álvarez Paz. Adelante. En nuestra ciudad, sin pérdidas de vida humana hasta ahora, que es lo más importante. ¿Cuál ha sido la regla? No hay arreglo, no ha habido ningún arreglo. Ha habido comprensión de las circunstancias, de las partes que estaban envueltas en el problema, de los agentes de la situación, y creo que el honor y la dignidad de las Fuerzas Armadas ha quedado muy en alto. Y mientras tanto, en los alrededores de la avenida Sucre de Catia, en Caracas, entre 40 y 50 ciudadanos rebeldes decidieron entregarse al verse acosados por las fuerzas aliadas. Estas imágenes exclusivas, tomadas por 3 equipos de El Observador, integrados por Luis Velasco, Rafael del Moral, Antonio Vicentelli, Manuel Pérez y Diego Mesa, recogen parte del cerrado tiroteo que intercambiaron el grupo de insurrectos y el de las fuerzas leales, y que culminó luego de varias horas con la rendición de los sublevados. Las cámaras de El Observador, de manera exclusiva, registraron además el momento cuando uno de los integrantes del grupo rebelde pedía al resto que saliera de donde se encontraban refugiados para así rendirse y someterse a la detención. Fría. En consideración el decreto por el cual el decreto número 236 del 4 de febrero se va a hacer previa consideración del decreto número 2086 de fecha 4 del corriente, enviado por el ciudadano presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez, mediante el cual se suspenden las garantías constitucionales que en él se determinan, acuerda, único, autorizar el decreto mencionado, el cual contempla la suspensión de las garantías previstas en los artículos 60, ordinales primero, segundo, sexto y décimo, artículo 62, artículo 64, artículo 66, artículo 71, artículo 92 y artículo 115 de la Constitución, en los términos y modalidades establecidos en el referido decreto. Es todo, señor presidente. He pedido la palabra no con el objeto de referirme al decreto de suspensión de garantías, aun cuando quiero hacer en torno a él 3 breves consideraciones. La primera, la de que el propio decreto revela la gravedad de la situación que estamos viviendo. Y aun cuando encuentro un defecto de redacción, porque los considerandos se refieren a hechos ocurridos y no a la situación actual y a los peligros que con la suspensión de garantía se tratan de enfrentar, se supone
que es precisamente porque la situación del país es delicada, porque el sistema democrático, la normalidad y el orden público están corriendo peligros después de haberse terminado el deplorable y doloroso incidente de la sublevación militar, es necesaria la medida tan extraordinaria de suspender a la población en general el uso y ejercicio de las garantías constitucionales. La segunda observación que quiero hacer es que yo no estoy convencido de que el golpe felizmente frustrado haya tenido como propósito asesinar al presidente de la República. Yo creo que una afirmación de esa naturaleza no podría hacerse sino con plena prueba del propósito de los sublevados. Bien porque hayan confesado o bien porque exista otra especie de plenas pruebas que difícilmente creo se puedan haber acumulado ya en el sumario que supuestamente debe haberse abierto por la justicia militar. Afirmar que el propósito de la sublevación fue asesinar al presidente de la República es muy grave. La tercera observación respecto de la suspensión de garantías se refiere al deseo que quiero expresar en nombre del país de que esas facultades se ejerzan con ponderación, con gran sentido de responsabilidad. Admitimos que el gobierno necesita en momentos de dificultad de poderes extraordinarios que no pueden someterse a las restricciones y términos que la Constitución establece. Pero sabemos también, por experiencia secular en Venezuela, que estas facultades pueden convertirse en fuente de abusos, de excesos, de violaciones absolutamente injustificadas. No solo en lo relativo a la violación de la libertad de seguridad personal, el derecho a no ser detenido sin fórmula de juicio, al allanamiento de los hogares, sino también a la muy delicada garantía de la libertad de expresión del pensamiento, respecto de la cual abrigo la esperanza y la quiero formular aquí, y creo en eso representar el sentimiento público de que se ejerza con toda la ponderación, con todo el sentido de respeto que una garantía tan fundamental tiene para el funcionamiento de la democracia. Yo pedí la palabra para hablar hoy aquí antes de que se conociera el decreto de suspensión de garantías, cuando esta sesión extraordinaria se convocó para conocer los graves hechos ocurridos en el día de hoy en Venezuela. Y realmente considero que esa gravedad nos obliga a todos, no solo a una profunda reflexión, sino a una inmediata y urgente rectificación. Cuando aquí en el país y fuera de él, he sido muchas veces preguntado, como seguramente lo serán los senadores y diputados aquí, lo habrán sido los senadores y diputados aquí presentes, acerca de las causas de la estabilidad democrática en Venezuela, en momentos en que el sistema naufragaba en naciones de mejor tradición institucional que la nuestra. Generalmente me referí a 4 factores que para mí representaban una gran importancia. Por una parte, a la inteligencia que existió en la dirigencia política de sepultar antagonismos y diferencias en aras al interés común de fortalecer el sistema democrático. En segundo lugar, a la disposición lograda a través de un proceso que no fue fácil de las Fuerzas Armadas para incorporarse plenamente al sistema y para ejercer una función netamente profesional. Tercero, a la apertura que el movimiento empresarial demostró cuando se inauguró el sistema democrático para el progreso social, a la comprensión que tuvo para el reconocimiento de los legítimos derechos de la clase trabajadora. Pero en último término, el más importante, por la decisión del pueblo venezolano
de jugarlo todo por la defensa de la libertad, por el sostenimiento de un sistema de garantías de derechos humanos, de ejercicio de las libertades públicas que tanto costó lograr a través de la accidentada historia política de nuestro país. Debo decir, con honda preocupación, que la situación que vivimos hace 30 y más años no es la misma de hoy. Por una parte, la inteligencia de la dirigencia política ha olvidado en muchas ocasiones esta preocupación fundamental de servir, antes que todo, al fortalecimiento de las instituciones. Por otra parte, el empresariado no ha dado las mismas manifestaciones de amplitud, de apertura, que caracterizaron su conducta en los años formativos de la democracia venezolana. En tercer lugar, porque las Fuerzas Armadas, que han sido ejemplares en su conducta profesional, en la garantía de las instituciones, están comenzando a dar muestras de que se deteriora en muchos de sus integrantes la convicción de que por encima de todo tienen que mantener una posición no deliberante, una posición obediente a las instituciones y a las autoridades legítimamente elegidas. Y cuarto, y esto es lo que más me preocupa y me duele, porque no encuentro en el sentimiento popular la misma reacción entusiasta, decidida, el mismo fervor por la defensa de las instituciones que caracterizó la conducta del pueblo en todos los dolorosos incidentes que hubo que atravesar después del 23 de enero de 1958. En este momento debemos darle una respuesta al pueblo y tengo la convicción de que no es la repetición de los mismos discursos que hace 30 años se pronunciaban cada vez que ocurría algún levantamiento y que vemos desfilar por las cámaras de la televisión lo que responde a la inquietud, al sentimiento, a la preocupación popular. El país está esperando otro mensaje y yo quiero decirle desde esta tribuna con toda responsabilidad al señor presidente de la República que de él principalmente, aunque de todos también depende la responsabilidad de afrontar de inmediato las rectificaciones profundas que el país está reclamando. Es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y por la democracia cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer, de impedir el alza exorbitante en los costos de la subsistencia, cuando no ha sido capaz de ponerle un coto definitivo al morbo terrible de la corrupción que a los ojos de todo el mundo están consumiendo todos los días la institucionalidad venezolana. Esta situación no se puede ocultar. El golpe militar es censurable y condenable en toda forma, pero sería ingenuo pensar que se trata solamente de una aventura de unos cuantos ambiciosos que por su cuenta se lanzaron precipitadamente sin darse cuenta de aquello en que se estaban metiendo. Hay un entorno, hay un mar de fondo, hay una situación grave en el país y si esa situación no se enfrenta, el destino nos reserva muchas y muy graves preocupaciones. Por eso he pedido la palabra para ejercerla en este elevado recinto, para transmitirle desde aquí al señor presidente de la República y a los dirigentes de la vida pública nacional mi reclamo, mi petición, mi exigencia, mi ruego en nombre del pueblo venezolano de que se enfrente de inmediato el proceso de rectificaciones que todos los días se está reclamando y que están tomando carne todos los días en el corazón y en el sentimiento del pueblo. Este es el motivo de la presente intervención. Y yo creo que era imposible que por un simple acuerdo de la Comisión de Mesa de que no se hable para discutir el decreto de suspensión de garantía, el Congreso se reuniera y le dijera al país que no ha hecho otra cosa sino darle paso al decreto con un acuerdo que se votó creo que 3 o 4 veces y que se indicó votado por unanimidad.
Yo aclaro que yo no lo voté, no porque no estuviera de acuerdo con el fondo de que se suspendieran las garantías, sino por las reservas que expresé. Y yo quisiera que los señores jefes de Estado de los países ricos que llamaron al presidente Pérez para expresarle su solidaridad en defensa de la democracia, entendieron que la democracia no puede existir si los pueblos no comen. Si, como dijo el Papa Juan Pablo II, no se puede obligar a pagar las deudas a costa del hambre de los pueblos. Y no es que yo diga que los militares que se alzaron hoy o que intentaron la sublevación que ya felizmente ha sido aplastada por lo menos en sus aspectos fundamentales, se hayan levantado por eso. Pero eso les ha servido de base, de motivo, de fundamento o por lo menos de pretexto para realizar sus acciones. Por eso termino mis palabras rogándole al presidente de la República que enfrente de lleno, en verdad y decididamente, esta situación que, como dije antes, sirve de motivo o por lo menos de pretexto para que puedan utilizarlo todos aquellos que quieran destrozar, romper, desarticular el sistema democrático constitucional del que nos sentimos ufanos. Muchas gracias, ciudadanos y senadores, ciudadanos diputados. Seguimos en Aló Ciudadano cuando son las 7:28 minutos de la noche y continuamos con más de la cronología de lo que ocurrió el 4 de febrero de 1992. Por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Presidente y vicepresidente y distinguidos colegas parlamentarios. Cuando antes de la formal reunión de cámaras conjuntas que ahora celebramos se hubiese efectuado, las diferentes fracciones políticas parlamentarias realizamos una muy amplia consulta de opinión a objeto de asegurarnos que al venir a considerar la materia que por su importancia debíamos incorporar al orden del día, mantuviéramos una actitud atenta a un orden de prioridades, conforme al cual no diéramos la menor sensación de que por alguna circunstancia los autores, cómplices o encubridores de estos gravísimos hechos en perjuicio de la democracia venezolana pudieran contar con algún aliento en el seno de las cámaras legislativas nacionales. Es verdad que el senador vitalicio doctor Rafael Caldera no tomó parte en esa comisión bicameral ampliada, pero sí extraña que después de haberse producido la votación unánime, el doctor Caldera haya hecho uso del derecho de palabra para expresarse en términos que obligan
algunas inevitables expresiones aclaratorias. En primer lugar, no es cierto que en los considerandos del decreto de suspensión de garantías se hable de una situación pasada. Allí se hace referencia a unos hechos que ocurrieron en la madrugada de hoy y respecto a los cuales todavía se está pendiente. Todos los representantes de los partidos políticos que estuvimos presentes en el Palacio de Miraflores en la madrugada de hoy, escuchamos directamente de boca del jefe del Estado y de algunos de sus más cercanos colaboradores la narración de lo sucedido en horas de la noche y la circunstancia de que en la puerta misma del despacho del presidente hubiesen sido asesinados 3 guardias que allí se encontraban, habla de por sí suficientemente para entender que no hay magnificación alguna en los términos con los cuales se fundamenta el decreto de suspensión parcial de garantías que ya ha sido aprobado por el Congreso. Y no bien había salido el presidente de la residencia de la Casona cuando los insurrectos tomaron plaza en los alrededores del edificio y comenzaron a disparar armas de todo calibre, a sabiendas de que allí estaban la esposa, los hijos y los nietos del presidente. Se trataba era de darle alcance al jefe del Estado. Y con las armas empleadas no hay que forzar la imaginación para imaginar que la intención no era simplemente detenerlo. Si se hubiese tratado de un movimiento militar para deponer el gobierno presidido por Carlos Andrés Pérez, los golpistas hubiesen perpetrado sus hechos precisamente aprovechando la circunstancia de la ausencia del presidente del país. Ante estos hechos tan evidentes, sorprende que una mente con tanta experiencia política como la del doctor Rafael Caldera se deje abrazar por la duda y plantee desde esta misma tribuna su no convencimiento acerca de que los golpistas persiguieran asesinar al presidente de la República. Por otra parte, esta sesión extraordinaria de cámaras conjuntas se ha convocado para expresar opinión del Congreso conforme a un orden de prioridades surgido a
a medianoche y en la madrugada del día de hoy. Ahora de lo que se trata es de condenar a los golpistas, de condenar el golpe. Vinimos para dejar muy claro que los golpistas no cuentan con aliento alguno, directa ni indirectamente. Se condena en una sola palabra: mueran los golpistas. Los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Vamos entonces ahora sí a la residencia presidencial de La Casona. Nuestra reportera Marisa Rodríguez nos indican cómo marchan las cosas en ese lugar. Así que entonces vamos con Marisa Rodríguez del Informador. De Efraín Enríquez. Están casi prácticamente destrozados todos los vehículos que se encuentran aparcados acá en este sitio denominado La Casona. Por ahora los funcionarios proceden a revisar los vehículos, a ver si hay proyectiles adentro, si hay muestras, si hay pruebas, a objeto de llevarlos a las respectivas oficinas de la policía y revisarlos. Eso es lo que están haciendo los funcionarios en estos momentos. Como pueden observar, bastantes, casi todos los carros están prácticamente deteriorados, los vidrios, los neumáticos, y la situación está prácticamente controlada. Presumimos que por ahora se encuentra la primera dama en este sitio, pero no obstante no nos es permitida la entrada al sitio. No obstante, repetimos que la situación está controlada y podemos demostrarlo con el permiso que nos dieron los respectivos oficiales para poder ingresar aquí a este sitio de La Casona. Miraflores en directo, en vivo, en directo. Aquí están en Miraflores ahorita. Está transmitiendo, hay algunos disparos cercanos allí. Esto es en vivo y en directo. De Miraflores. Unos francotiradores cercanos al sector del 23 de enero abrieron fuego en contra de los efectivos del ejército que estaban custodiando el Palacio de Miraflores. En nuestras tomas ustedes pueden ver cómo la movilización del ejército ha sido bastante grande. Cuando son las 4:15 de la tarde y todo parecía estar controlado y en calma, aquí mismo en el Palacio de Miraflores, como ustedes podrán apreciar en la cámara, nuestro compañero Edgar Hernández, se ha producido una balacera entre gente que está en la calle, en los alrededores del palacio, alrededor del Calvario, Caño Amarillo y guardias de Miraflores. En este momento han cesado los disparos, pero estos eran realmente impresionantes. Se oían tan cerca porque eran disparados contra el propio palacio. Desde aquí, desde el palacio, se podía ver cómo guardias de honor. Escuchen los disparos. Tira central de información. Venezolanas, venezolanos, muy buenas noches para todos. Vengo con pena profunda, pero con la decisión de quien se sabe cumpliendo un deber insoslayable para con su país y para con la democracia latinoamericana. Lo que ha pasado en la madrugada y en la primera parte de la mañana de hoy ha sido terrible. Nos apena y nos avergüenza porque Venezuela se ha ganado un gran nombre en el mundo entero. La forma como reaccionaron todos los países del mundo, y no exagero, es producto de esa posición de respeto y de dignidad que se ha ganado la democracia venezolana y nuestras Fuerzas Armadas. Hay que oír en la ONU, hay que oír a los oficiales de otras patrias de América Latina o de las europeas que han compartido con los soldados venezolanos las tareas de paz en tantos países y continentes del mundo. Cómo hablan del soldado,
cómo hablan del oficial venezolano. Pero debo decir que ese honor y esa dignidad del soldado venezolano se ha reivindicado igualmente en esta dura y trágica jornada, porque debo decir que en nombre de todos los venezolanos debo dar las gracias y aplaudir la rectitud con que la inmensa mayoría de los oficiales y los soldados hicieron frente a esta dramática alternativa que hemos vivido. Por eso pudo rendirse a los golpistas en pocas horas, y la gran noticia que le traigo a todos los venezolanos es que fueron dominados todos los focos y están detenidos porque se rindieron o porque fueron vencidos todos los que participaron en esta vergonzosa asonada que ha pretendido ultrajar el honor de las Fuerzas Armadas venezolanas y la dignidad de Venezuela. Estoy por eso, como lo dije al comienzo, apenado, pero al propio tiempo orgulloso una vez más de nuestro pueblo. Y puedo decir a plena seguridad de que esta será la última vez que en Venezuela se presenta una situación como esta. Y no porque lo quiera el presidente de Venezuela, sino porque lo quieren sus Fuerzas Armadas y porque lo quiere su pueblo. La oficialidad de nuestras Fuerzas Armadas, de las 4 fuerzas, está muy consustanciada con su deber y con sus obligaciones, y se lamenta y le duele y le indigna lo que ha pasado en el día de hoy. Estas reflexiones las hago con este sentimiento porque realmente es la expresión que he sentido. Y algo más doloroso. Me decían en la casona mi esposa y una de mis hijas que cuando se acercaron a un soldado de los que venían a atacar la casona, les gritó: que no lo sepa mi madre, me trajeron engañado, nunca podía yo pensar que yo viniera a atacar la casa de usted, señora Pérez, o del presidente Carlos Andrés. Así fueron traídos, engañados. Les dijeron que venían a unas pruebas de tiro que iban a hacer en el polígono y los trajeron a cometer este horrendo crimen contra la democracia venezolana. Pero hay algo más indignante. No se venía a tomar a Miraflores o a tomar a la casona, sino a matar en Miraflores y a matar en la casona. La casona fue atacada con morteros para matar a los de adentro, no con fusiles que también los usaron para luchar contra los jóvenes de la Guardia de Honor que no rindieron su guardia y que impidieron que pudieran entrar en la casona. Pero varios morteros hicieron daños terribles y afortunadamente 2 que cayeron sobre los tejados de las habitaciones no explotaron. Esto debo decirlo porque sería maldad u osadía pretender justificar de alguna manera la acción que realizaron estos indignos oficiales e indignos venezolanos, porque estaban atentando contra la democracia venezolana. Tenemos que lamentar, y quiero leerlo para que quede en el recuerdo de los venezolanos, los 7 muertos y los 24 heridos de la Guardia de Honor en este tan infeliz, tan innecesario, tan inútil, tan infame atentado contra la dignidad nacional. Murieron en el Palacio de Miraflores el cabo segundo Helio José Gamboa, el guardia de honor Miguel Escalón Arriechi, el guardia de honor Jesús Alberto González. En la casona, el capitán ejército Jesús Alberto Santiago Carmona, el subteniente ejército
Fernando José Cabrera Landaeta, el Guardia Nacional Davis Peña Juárez, el Guardia Nacional Julio Peña Labrador. Para sus familiares, para todos y para el pueblo venezolano, mi conmovida palabra de condolencia y mi compromiso de no olvidar nunca estos nombres de estos héroes que luchan porque todos los venezolanos tengamos paz, democracia y dignidad. Y se encuentran heridos el capitán ejército Héctor Volcanes González, quien está en delicado estado y también estaba en la casona. El capitán aviación Jordana Sabache Eddy, que ya está fuera de peligro. Y están en observación fuera de peligro el teniente guardia nacional Ángel Sosa Chacón, el sargento Alexis Ascanio, el sargento José Olivo, el cabo Richard Berián, y lamentablemente perdió la mitad del antebrazo derecho el cabo segundo Antonio M. López Quijada. Está fuera de peligro el distinguido Nelson Brache Parra, y también siguen fuera de peligro Ramedi Canache, distinguido el guardia de honor Javier Laguna Torrialba, el guardia de honor Gustavo Estamba Ramírez, el guardia de honor Carlos Villanueva, el guardia de honor Hermes Adrián Rojas, el guardia de honor José Noguera Pulido, el guardia de honor Miguel Gómez Daza, el guardia de honor Dani Salazar Laverde y el soldado Carlos Hernández Herrera, fuera de peligro también. Y ya han sido de altas el guardia de honor, han sido dados de alta el guardia de honor Henry Almérida, el guardia nacional Taborda Darwin, el guardia de honor Bastidas Wilmer, el distinguido Sosa Blanca Marcos, el distinguido Gregorio González, el guardia de honor Luis Romero y el guardia de honor Oscar Lovera B. Y doy estos nombres, les quito este tiempo, pero no se los quito, se los doy, porque todos los venezolanos debemos rendir nuestro homenaje a estos jóvenes venezolanos que mantuvieron su acción hasta el último momento, que impidieron que la casona o que el Palacio de Miraflores fuera definitivamente tomado por los facciosos que pretendían derrocar la democracia venezolana. Hemos tomado la decisión de suspender las garantías constitucionales. Lo hicimos previa conversación con los partidos políticos, quienes han asumido una actitud que nos honra a todos los venezolanos. Su conducta, como le expresaron en palabras propias en la misma madrugada de hoy, fue la de que en este momento no hay partidos, no hay diferencias, no hay confrontaciones, sino hay una sola voluntad, la voluntad venezolana para defender su democracia. Así han respondido y así respondieron en la reunión del Congreso, a donde fue el ministro del Interior a presentar el decreto de suspensión de garantías. Será por breve tiempo, pero lo requerimos para reordenar el proceso de orden público después de esta dramática sacudida que ha recibido Venezuela. Finalizo mis palabras diciéndoles que los venezolanos debemos estar orgullosos y seguramente mañana podrán leer en la prensa o en alguna prensa los mensajes que de todas partes del mundo le han llegado al pueblo de Venezuela a través de su presidente, y las comunicaciones telefónicas de los jefes de Estado de Europa, de Asia, de América Latina que hemos recibido aquí en Miraflores. La indignación es increíble por lo que ha pasado acá, y es que no podemos imaginarnos cómo puede haber en estos insensatos tanto anacronismo y tanta ignorancia o tanto odio o tanta ambición
como para no darse cuenta que ya pasó el tiempo de los golpes de Estado en América Latina, que ya los militares se han integrado con honor a nuestras patrias, que ya no es posible, como no sea por el voto, que cambien los gobiernos en Venezuela. Esta es la verdad. La democracia ya es una vivencia y una vigencia en nuestra patria. He querido traerles estas palabras de sosiego y de tranquilidad, y para que mañana comiencen a realizarse todas las actividades de todos los venezolanos, para que los niños vayan a sus escuelas, para que cada quien haga sus labores y comencemos a reordenar la vida nacional después de estas angustiosas horas que la maldad, la ignorancia o la ambición nos hicieron vivir. Muy buenas noches para todos y tengan la seguridad de que aquí seguiremos trabajando desveladamente por el bienestar de todos, y que voy a tener una serie de conversaciones con distintos sectores de la vida nacional para que reflexionemos sobre estos graves momentos que hemos vivido y para que todos juntos sepamos que es una responsabilidad que nos incumbe a todos el que no vuelva a suceder esto. Y finalmente, mi agradecimiento a todos los venezolanos que respondieron de esta manera tan amplia y tan decisiva para estimular mis responsabilidades y para decirme que debo seguir cumpliendo fielmente con mis deberes. Mi agradecimiento a los partidos políticos en particular y a todos los sectores de la vida productiva del país. Se está diciendo en el mundo, así como de crítica indignada por lo que sucedió en la madrugada, que el pueblo de Venezuela está dando un gran ejemplo de madurez por la solidaridad plena y absoluta con la democracia y con su gobierno y por la actitud tranquila y digna que ha sabido mantener en estas dramáticas circunstancias que vivimos por unas horas, pero que ya no estamos viviendo. Buenas noches.